Ayer el vocero presidencial, en una conferencia de prensa, anunció una serie de cambios para la ley de migraciones. Dijo que se iba a hacer a través de un DNU. Posteriormente, la oficina presidencial emitió un comunicado, unos 8 párrafos, en donde se centraba en cuáles iban a ser esas modificaciones que no fueron publicadas en el boletín oficial hasta esta hora. Hemos chequeado esa situación, o sea que fue un anuncio de algo que va a hacer el gobierno nacional. Y a nosotros nos entraron muchas consultas y muchas dudas. Primero y principal, saber qué pasa con los derechos humanos en la República Argentina. Si es factible hacer este tipo de modificaciones y a través de un decreto de necesidad y urgencia. Inmediatamente yo pensé en él, en Pablo Basel, abogado, ex secretario de Derechos Humanos en la provincia de Corrientes y al mismo tiempo una persona para mí, un referente. Hemos contactado a través de una causa que nos hermana, que es la causa por torturas en Malvinas. Su investigación dio origen a esta causa. Entonces es por eso que es nuestro primer entrevistado del día de hoy. Pablo Basel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, y te vemos bien también. Bueno, muchas gracias. Gracias por estoy tan preocupado como vos por la introducción que haces. Pablo, lo primero que uno se pregunta es, la historia argentina es migración, es torrente de inmigrantes, es en cada uno de nosotros o de la gran mayoría parte de nuestro origen. Y quienes tenemos ese intercambio en nuestra sangre con los pueblos originarios, también es una parte fundamental de nosotros. ¿Cómo se puede entender esto que quiere hacer el gobierno nacional? Por deformación profesional voy a empezar a hablar del marco normativo general. Sí. Estoy pensando en el preámbulo de la Constitución Nacional, para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. No pide distinción en esa declaración de ingresos, ¿no? Porque aparentemente, por el comunicado de prensa que vos aludías, si uno demuestra contar dinero con una determinada cantidad de dinero que no se sabe, todas estas cuestiones inmigratorias no operaría. O sea que ya la propia norma, el comunicado, para ser justo, establece una distinción entre migrantes de primera y migrantes de segunda. Sí, terrible. Luego pienso en la Constitución Nacional, que incorporó todos los tratados de derechos humanos, que habla de que todos los seres humanos que pisen el suelo argentino van a ser tratados con la misma dignidad, sin importar su sexo, su origen, su religión, su raza, su edad, su condición social, su opción sexual, su religión, lo que sea, ¿no? Está introduciendo un segundo elemento de discriminación este decreto. Luego pienso que Argentina además suscribió tratados como los del Mercosur, que ya tienen más de 30 años y de vigencia, donde establece criterios de equiparación entre nacionales de un país en otro, ¿no? Yo, según lo que el Mercosur dice, no puede ser que vos por vivir en Argentina tengas más derechos que el que vive en Brasil o en Paraguay o en Uruguay, ¿no? Este comunicado de prensa, y lo vamos a considerar como texto legal, violenta el Tratado del Mercosur. También este texto comete, hay muchas mentiras allí. Por lo pronto dice, va a ser expulsado quien mienta. Bueno, esto ya está en la ley, ¿no? Quien omita maliciosamente datos requeridos por el Estado puede ser expulsado. La otra es, no da cuenta de la riqueza que aporta la migración, que es, desde el fin de los tiempos, una característica del ser humano, ¿no? Migrar
buscando nuevas condiciones de vida, mejores lugares, futuro, aventura, un lugar en el mundo, lo que sea. Ujú. Vos mencionaste muy bien, yo no puedo no sentirme involucrado porque mis bisabuelos maternos eran italianos, mi bisabuelo paterno era francés, perdón, belga, que se casó con una criolla guaraní, que su hija se casó con mi abuelo francés, o sea, soy hijo de la inmigración que llegó a nuestro país a buscar un destino. Mi abuelo y mis bisabuelos eran todos gente muy humilde, muy pobre, que vino de Europa para encontrar acá una tierra de paz, una tierra de futuro, una tierra de progreso. Creo que el mismo derecho lo tienen los peruanos, los bolivianos, los paraguayos, los que quieran venir acá. Entonces, hay toda una corriente mundial en la que claramente abreva Milei, este gobierno, que es promover el odio para a través del odio generar adhesión. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con algo que vos mencionaste recién en Tierra del Fuego? Si avanza esta resolución de quita, de modificación del sistema impositivo diferencial para Tierra del Fuego, en pocos Sí. meses más va a haber miles de desocupados. Entonces, cuando usted vaya a pedir un trabajo y tal vez circunstancialmente ahí, en ese almacén que usted va a pedir trabajo, hay un chileno, probablemente la reacción habitual sea le dan trabajo a los chilenos y no a los argentinos. O sea que usted deja de considerar a los negocios de Milei, a la política económica obtusa y antiindustrialista de Milei, empieza a considerar como enemigo al chileno que está trabajando ahí hace 20 años y no a decisiones políticas que tienden a destruir la industria nacional y a generar a que todos nos odiemos entre todos, ¿no? El odio es el condimento central de este gobierno. Me preocupa también, y lo digo esto porque en pocos meses más vamos a estar eligiendo legisladores nacionales, me preocupa la pérdida del rol que tiene el Poder Legislativo en la Argentina, que cree que cualquier cosa se puede cambiar por decretos de necesidad y urgencia. Urgencia claramente no hay. Hay una ley migratoria sancionada por amplia mayoría en el Congreso Nacional que toma elementos históricos de las normas migratorias argentinas y necesidad, puede ser que haya necesidad. Siempre es bueno revisar las leyes vigentes, pero esa necesidad no implica eludir una discusión política profunda en el Congreso, donde están representados todos los partidos políticos, todos los argentinos, todas las provincias, todas las religiones, todas las razas. Entonces es un nuevo mecanismo de destrucción del marco constitucional argentino, ¿no? Dije, preámbulo de la Constitución, artículo 75 de Tratados de Derechos Humanos y tratados con Sí. otras potencias como lo del Mercosur, y también la utilización abusiva de los decretos de necesidad y urgencia. No encuentro ningún elemento positivo en esta norma. Creo que promueve el odio, promueve la discriminación, promueve la marginación y lo único que logra hacer esto es aumentar la clandestinidad en momentos que en nuestros países han avanzado mucho en planes de regularización. Esto es desandar el camino de la regularización. Hubo una enorme cantidad de planes de regularización. Así que no encuentro ningún elemento positivo, al contrario, muy negativo por deconstitucionalizar el país, si me permite la expresión, por generar el odio, por promover la intolerancia y por atentar contra nuestra historia misma, ¿no? La historia, si bien esa mención de que somos todos hijos de europeos prescinde del aporte enorme de pueblos originarios. Mencioné que mi bisabuela era criolla guaraní, prescinde del aporte de paraguayos, de bolivianos, de peruanos, de chilenos, de hombres de colombianos ahora. Hace algunos años la mayor inmigración era la de los colombianos y luego los venezolanos. Me parece que
es un espanto que solamente conduce a aumentar el odio en la Argentina. ¿Se puede, Pablo, desde esta cuestión normativa, hacer modificaciones a una ley como es la ley de migraciones a través de un decreto de necesidad y urgencia? ¿Es posible? No, no se puede. En técnica constitucional no se puede. Lo que pasa es que ahí es importante destacar que te obliga a un camino largo, porque, por ejemplo, una de las cosas que dice el decreto es que se van a reducir los tiempos de apelación cuando no hay una orden de expulsión. ¿Cuándo viene la orden de expulsión? Cuando en el marco de un proceso migratorio a vos te piden un determinado requisito y no lo presentás. Lo que normalmente pasa con todos los migrantes en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, donde sea, es que los migrantes llegan al primer lugar que pueden, empiezan el trámite, a veces consiguen o mejorar su situación o una casa que le queda más cerca del trabajo y se mudan. Entonces cuando llega la notificación no se enteraron porque van pasando cada tanto cuando pueden por la oficina de migraciones y no actualizan el domicilio. Entonces por un error administrativo tonto, probablemente por desconocimiento de la ley muchas veces, o por ausencia de abogado, por la posibilidad de tener un gestor, etcétera, ya le viene la expulsión, ¿no? Entonces, la verdad es que es, bueno, y decía, si esto llega a la orden de expulsión, se ejecuta cuando te vas a hacer algún trámite por cualquier lugar y hay un pedido de captura. Ay, salta. ¿No? Cuando hay pedido de captura, te sometes al trámite casi como el peor delincuente, porque el oficial que te está deteniendo no sabe si es porque vos sos el socio de Pablo Escobar o de los matones narcos de México, un peligroso pedófilo o un migrante que no contestó la presentación de su DNI actualizado, ¿no? Claro. Entonces, termina estigmatizando y dejando en la cárcel a personas que por ahí le pueden demorar semanas en encontrar un abogado defensor. Entonces, esto es una vulneración también del derecho de defensa. Pero supongamos que yo me da la orden de expulsión y tengo posibilidades de ir a un abogado. Ese abogado va a iniciar todo el camino y, entre otras cosas, va a plantear la inconstitucionalidad de este decreto ley. Entonces, tendré que esperar que se declare inconstitucional, que eventualmente el Estado apele, que la Cámara diga y que llegue a la Corte. Me pone como en una especie de un camino muy largo, que no es lo que pide la ley. Todos los tratados de derechos humanos en nuestra Constitución hablan de un camino expedito de justicia, ¿no? Y si yo complico el sistema procesal, estoy sabiendo que estoy complicándole la vida a los migrantes. Quiero destacar una cosa porque me parece importante esto también. El decreto, perdón, la ley habla de mentiras. ¿Quién miente? Dice. Yo quiero recordar que Argentina admitió a muchos, y pongo acá comillas, mentirosos. ¿Por qué? Porque cuando el mundo se preparaba para la Segunda Guerra Mundial en la década del 30, y los judíos de Alemania intentaban huir por donde sea, muchos países no tendieron la mano solidaria. De hecho, en Argentina había un protocolo de migraciones por el cual aceptaban, en la década del 30, del siglo pasado estoy hablando, sí. Aceptaba solo católicos, apostólicos romanos o cristianos, lo que obligó a miles de judíos a mentir sobre su religión, Claro. ¿no? Venía don Samuel y Rebeca y decían católico, apostólico, romano, pues si no, no entraban. Esto mereció una normativa que me pareció muy reparadora del presidente Kirchner en su momento, de dictar una resolución por la cual se rectificaba esas declaraciones, ¿no? Se les invitaba a los que vinieron mintiendo como refugiados, gloriosa mentira que los salvó de la muerte y del horror de los campos,
permitir y rectificar esa condición. Entonces, migrar es un derecho y es parte de la cultura humana desde que el hombre es hombre y que las personas se agrupan en sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado de no hacer lo que este comunicado de prensa por ahora intenta hacer, que es ser vehículos del odio, ¿no? Entonces hoy, en vez de estar discutiendo los ajustes salvajes a los jubilados, por ejemplo, de estar discutiendo si el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego es bueno o malo para el país, estamos discutiendo si el boliviano verdulero de la esquina tiene derecho a estar acá o no, o si el albañil paraguayo que construyó la ciudad de Buenos Aires junto con correntinos, chaqueños y santiagueños tiene derecho a estar acá. Entonces me parece un retroceso tremendo que agravia el derecho argentino, la dignidad humana, agravia nuestra historia y nuestra Constitución Nacional.